Muy bien, hablemos hoy entonces de la función lineal de la recta como tal. Vamos a hablar un poquitito de muchas cosas. En realidad la idea es no solamente hablar de lo que es la ecuación punto pendiente, sino que continuar esto a los tipos de rectas y la ecuación general de la recta. Entonces, la idea es esa. Bueno, en fin, estuvimos hablando, para hacer un repaso, de que en un plano cartesiano, en un plano XY, yo puedo tener lo que vendría a ser coordenadas o puntos, ¿verdad? Que puedo tener puntos que se unen o se intersectan justamente a través de las coordenadas, ya sea valores en X o valores en Y, que me da ese punto. ¿Está? Sabemos, ¿verdad?, de que todo punto se puede representar en un plano cartesiano. Y esto yo lo llamo como coordenadas cartesianas. Ok. Ahora, yo sé que al eje X, ¿cómo se le llamaba? Eje de... ¿Ah? Eje de abscisas. Eje de abscisas. Y al eje Y se lo llama eje de ordenadas. ¿Ah? El eje X se lo llama eje de abscisas, eje Y, eje de ordenadas. ¿Ah? Eso para que tengan en cuenta, ¿verdad?, el otro tipo de nombre que se le da. También habíamos hablado de que yo puedo tener incluso otro punto por aquí, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un punto, llamémosle a este punto P o punto A, y a este un punto B, donde este punto B también tiene coordenadas X e Y. Está en realidad menos X y menos Y, ¿verdad?, porque están hacia el lado negativo. Recuerden que hablamos también de que el plano cartesiano se dividía en cuadrantes. Esto era el primer cuadrante, esto era el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Está? Un plano cartesiano se divide en cuadrantes. ¿Sí? Entonces, este punto pertenece al primer cuadrante, por ejemplo, y este al tercer cuadrante, por ejemplo. Entonces yo podría dar una orientación, podría darle un lugar, en este caso en mi plano cartesiano. También estuvimos hablando de que dos puntos se pueden unir entre sí. ¿Sí? Se pueden unir entre sí. O sea, yo puedo hallar la distancia que hay entre dos puntos. ¿Está? Yo puedo hallar la distancia que hay entre dos puntos. La distancia que hay entre A hasta B. ¿Sí? Se podía hallar esa distancia. Entonces, como yo hallaba esta distancia, yo lo que hacía era hacer esta prolongación, ¿verdad?, vamos a decir, de los puntos dados ahí. Y se me formaba acá, ¿qué se me formaba acá? Un triángulo. ¿Eh? ¿Qué tipo de triángulo? ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Cómo? El de 90 grados. ¿Cómo se llamaba el triángulo de 90 grados? ¿Triángulo recto o triángulo rectángulo, verdad? ¿Sí? Un triángulo rectángulo. No es tan recto acá en realidad. Ahí tendría que ser, ¿verdad? Ahí. Ok. Un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿cuál era la característica? Estuvimos hablando de los tipos de triángulos. Un triángulo, en este caso rectángulo, su característica es primeramente lo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Ah? Y eso que le concedía que tenía tres lados, porque es el triángulo, ¿verdad? Y el lado más largo, que vendría a ser este que está acá, la distancia AB, vamos a decirlo, esto era la hipotenusa de nuestro triángulo, ¿verdad?
que era la hipotenusa. Y a los otros dos lados, vamos a decirlo, se lo llamaba catetos, ¿verdad? Este es un cateto y este es otro cateto. ¿Está? Entonces yo cómo hallaba esa distancia cuando tengo este tipo de triángulo, en cierto modo que se me formó al unir todos los puntos dados. Yo hallaba justamente a través del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Nos dice que para hallar el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la suma de los otros dos lados al cuadrado. A cateto 1, cateto 2 al cuadrado. ¿No? De acá yo digo, ahora yo no quiero esto al cuadrado, yo solamente quiero la hipotenusa, esta es la distancia, es el lado, vamos a decirlo. Entonces, no quiero el cuadrado, ¿cómo yo puedo eliminar el cuadrado? Aplicándole raíz cuadrada para que esto me quede, que hipotenusa era cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, todo eso en raíz, ¿verdad? Esto es el teorema de Pitágoras que nos decía. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros hicimos en realidad, es, como la hipotenusa es la distancia AB, entonces nosotros directamente relacionamos esa distancia AB como la raíz de ¿qué? La raíz de ¿qué? De los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Y se acuerdan que esta porción era x2 menos x1 y que esta porción era y2 menos y1, el punto final con el punto inicial en el eje y y el punto final con el punto inicial en el eje x, y al final la distancia entre esos dos puntos era x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que vendrían a ser estos los catetos al cuadrado. ¿Está? Entonces ahí teníamos la distancia, para la distancia entre dos puntos, ¿no? Para la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Está? Bueno, entonces eso básicamente fue lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Donde por ejemplo te dice sea punto A igual a 2, 3 y sea un punto B igual a 5 y 4, hallar la distancia AB, ¿verdad? Hallar la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Entonces vos directamente metiendo esto, ¿verdad? En tu ecuación, en tu fórmula, ya vas a poder hallar. Entonces yo como hallo distancia AB es raíz de que, acuérdate, si este es mi primer punto, entonces este es mi x1 y este es mi y1. Si este es mi segundo punto, este es x2 y esto es y2. Ya está. Entonces yo pongo, bueno, x2 menos x1 me dice 5 menos 2, todo esto al cuadrado, más y2 menos y1, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale esta distancia? ¿Me ayudan? Para poner un ejemplo. A ver, raíz de 5 menos 2 es 3, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9. 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 9 más 1 es 10. Raíz de 10 que sale. A ver si sale ese valor. Entonces pones raíz y le pones ahí el paréntesis, ¿verdad? Entonces básicamente eso es hallar la distancia entre dos puntos. Como les estoy diciendo, esto es un repaso de lo que fue la semana pasada. ¿Está? Al hallar la distancia entre A y B. Raíz de 10 sale, ¿verdad? Sale raíz de 10. Entonces, así yo tengo, bueno, si tu calculadora no te aparece raíz de 10, puede que te aparezca en coma. ¿Cómo es la raíz de 10? Apretando ese B. ¿Ah? 3,16 y varios números más, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta, así es. ¿Está mal? Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada. Estoy haciendo un repaso, todavía no estamos entrando en el tema de hoy. ¿Está? Entonces, yo así hallo la distancia entre dos puntos teniendo la fórmula dada. ¿Está? Hoy vamos a hablar
en sí de la recta, ¿sí? Vamos a hablar de la recta, o sea, teniendo yo esta distancia AB, lo que a mí se me forma es una recta dada, ¿está? En realidad no es una recta, sino que es un segmento de recta. Un segmento de recta. ¿Por qué? Porque va desde un punto y va hasta otro punto directamente. Una recta no tiene ni principio ni fin, sin embargo, un segmento tiene un principio y tiene un fin. ¿Está? Entonces, por eso en realidad vamos a hablar del segmento de recta. En fin, dice función lineal, la recta. Voy a hacer un poquitito más de zoom. Dice, la recta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección, dice. Vista en un plano, una recta puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser diagonal, inclinada a la izquierda o hacia la derecha. Por dos puntos distintos pasa una y solamente una recta. Dos rectas distintas se cortan en un solo punto o pueden ser paralelas. Ok, primero hablemos de esto. ¿Esto qué es? ¿Qué eso es? ¿Ah? Un punto. Ok, un punto. ¿Y qué es un punto? Definimos un punto como la marca o la huella que deja un lápiz, un marcador, ¿verdad? Un pincel o lo que sea sobre la superficie de algo, ¿verdad? En realidad el punto no se define, no tiene una definición, tiene una descripción y eso es el punto, ¿verdad? Yo describo que el punto es algo que dejamos nosotros, una huella que deja, ¿verdad? En este caso el pincel, ¿está? Ahora, si yo los puntos uno los puntos, fíjate que voy a estar teniendo al unir todos los puntos. ¿Ah? ¿Qué estoy teniendo al unir todos los puntos? ¿Qué estoy teniendo? Digan pues. ¿Ah? ¿Y qué tipo de línea es? Una recta. ¿Está? Entonces por eso te dice de que la recta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección. ¿Está? Entonces, ¿qué es la recta entonces? La recta es un conjunto de puntos en forma infinita. ¿Por qué en forma infinita? Porque esto va hacia acá y esto va hacia acá, ¿verdad? No tiene principio ni tiene fin. ¿Está? ¿Se entiende, papá? Tiene, vamos a decirle, tiene largo, pero no tiene ancho ni alto. ¿Está? Solamente tiene largo. Es de una dimensión. Ok. Fíjate que, por ejemplo, acá yo tenía este punto B, que es un poquitito más grande, y este es un punto A acá. Yo puedo decir de que al menos acá, entre dos puntos, acá pasa una recta. ¿Sí o no? Entre dos puntos pasa una recta. Sí pasa una recta. Y eso es lo que te dice acá. A ver, por dos puntos distintos pasa una y solamente una recta. Fíjate, yo tengo ahí el punto A y el punto B, en donde dentro de ellos pasa una recta dada. Y eso es lo que te dice acá. ¿Está? Entonces yo puedo decir de que esto acá puede pasar una recta en ese plano cartesiano. Dos rectas distintas, dice, se pueden cortar en un solo punto o pueden ser paralelas. ¿Qué quiere decir? Que dos rectas se pueden cruzar y tocan en un punto, se intersecan, significa. ¿Está? El hecho de que toquen en un solo punto significa intersecar. O puede haber el caso en donde no se toquen esas dos rectas. Y como yo lo llamo a esas rectas que nunca se tocan, rectas paralelas. ¿Está? Entonces, las rectas pueden ser paralelas o pueden ser oblicuas cuando se intersecan.
Ok, eso es para que hablemos un poquitito de los tipos de rectas que hay. En realidad, nosotros vamos a centrarnos en algunas partes nomás de la recta. ¿Puedo borrar este? ¿Sí? Bueno, vamos a suponer dos puntos que están dentro de una recta, o sea, dentro de un plano cartesiano nuevamente. Fíjate que justamente el eje X y el eje Y son dos rectas. ¿Sí o no? Son dos rectas, ¿verdad? Que se cruzan, se intersecan entre sí. En realidad, el plano cartesiano, el plano X y Y, son dos rectas que se cruzan. ¿Sí? Ahora, suponiendo que dentro de este plano tengo dos puntos nuevamente. Tengo un punto A acá con coordenadas x1 y 1 y acá mismo tengo un punto B con coordenadas x2 y 2. Así más o menos como el ejemplo anterior que estaba acá. Fíjate que de acá hasta acá yo tengo una distancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Una distancia entre dos puntos. ¿Está? Bueno, yo lo que puedo hacer es unir justamente los puntos, ¿verdad? Este es mi punto x1, este es mi y1, acá estoy teniendo mi y2 y acá estoy teniendo mi x2. ¿Está? Bueno. Fíjate que habíamos dicho de que por dos puntos pasa una única recta. Quiere decir que si yo hago esto, si yo hago su prolongación, mira, estoy teniendo una recta X. ¿Ah? Así como ahora. Solamente que ahora está en forma oblicua. Acuérdate que la recta puede ser inclinada, dice, hacia la izquierda o hacia la derecha también. No precisamente tiene que estar recto así en forma horizontal o en forma vertical. Bueno, ¿qué pasa? Fíjate que acá, esta recta, que es la que estamos analizando, toca, mira, al eje X acá. ¿Sí o no? Fíjate, esta recta que está acá toca al eje X. ¿Y qué forma entre sí, entre esta recta con este eje X? Forma un ángulo, ¿sí? Llamémosle ángulo θ, como lo llama ahí el libro, el material. ¿Está? Un ángulo θ. Claro, que es un ángulo, ¿verdad? Un ángulo justamente es, vamos a decirle, la distancia que hay entre dos, vamos a decirle dos rectas o dos semirectas. ¿Sí? Y fíjate que acá hay una recta acá y esta otra recta acá, entonces forman un ángulo ahí, entre sí. Entonces por eso hablo de que puede haber un ángulo ahí. ¿Está? Ahora, ok. Ángulo de inclinación de una recta. Dice, es aquel ángulo que forma la recta y el semieje positivo de las abscisas, partiendo del eje Y, llegando hasta la recta, en sentido anterior. ¿Qué quiere decir? Que habla muy técnicamente, ¿verdad? En realidad lo que te dice es, el ángulo de inclinación de una recta vendría a ser justamente el ángulo que forma la recta, ¿con qué? Con el eje X. ¿Te acuerdas que el eje X era el eje de abscisas? Y eso es lo que te dice acá. Es aquel ángulo que forma la recta con el semieje de abscisas. ¿Está? Entonces eso es lo que quiere decir. La recta, el ángulo que forma la recta con el eje X. ¿Está? Bueno. Y obviamente vos el ángulo siempre tomás en sentido antihorario. O sea, si vos vas a contar, siempre tenés que contar así, ¿verdad? De esta manera, en sentido antihorario. ¿Qué se llama sentido antihorario, verdad? Porque el reloj en realidad, ¿cómo gira? Gira de esta manera, ¿verdad? El reloj analógico gira de esta manera las manecillas, ¿verdad? Entonces, si yo digo sentido antihorario, sería de esta manera. ¿Está? Entonces, para que tengan en cuenta esas definiciones, ¿verdad? Ok. Yo le llamo entonces esto al ángulo o inclinación de una recta. Este que vendría a ser entonces ángulo o inclinación de la recta. Ok. Se puedo borrar ya, ¿verdad? ¿Sí?
cuando uníamos todos estos puntos así, se nos formaba acá un triángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? El triángulo, ¿qué tipo de triángulo este que tenemos acá? Recién mostré, recién sí que borré. El triángulo rectángulo, ¿verdad? El triángulo rectángulo, en donde nosotros habíamos dicho de que este cateto, ¿a qué era igual? Era siempre el punto final menos el punto inicial, ¿verdad? X2 menos X1, ¿sí? Y esta porción, este otro cateto, ¿a qué era igual? A I2 menos I1, ¿verdad? Fíjate que, mira, si vos tenés una recta, mira, el ángulo que forma esta recta con esta que está acá, que vendría a ser θ, mira, si yo formo una paralela a esta recta, este ángulo que está acá, yo podría trasladar tranquilamente acá. O sea, yo puedo decirte que este ángulo es igual a ese ángulo que está ahí. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Esto en realidad está en un teorema de geometría, donde dice que dos rectas paralelas cortadas por otra recta forman ángulos iguales. Si esto es alfa, este también va a ser alfa. Eso es lo que acá dice. ¿Está? Fíjate que estas dos rectas son paralelas. Este y este que yo hice con mis puntitos acá. Entonces, esta recta que corta a ambos forman ángulos iguales. Entonces, por eso de ahí yo digo que este angulito es igual a ese angulito. En fin, mira, al ángulo se lo llama inclinación de la recta. ¿Qué es ahora la pendiente de una recta? Y eso es lo que nos habla acá. La pendiente, dice, es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. O sea, nos pregunta qué. En fin, vamos a ver algo que no sé si la vez pasada hablamos de esto, pero creo que no. ¿Se acuerdan que el triángulo rectángulo tiene hipotenusa, tiene cateto y tiene cateto, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo que vamos a analizar nosotros vendría a ser este que está acá. ¿Sí? Yo le voy a llamar alfa a esto, ¿verdad? Para no confundir a ese ángulo que está ahí. Bueno, habíamos dicho recién que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, la suma de los catetos. Esto por Pitágoras, ¿verdad? Ahora, mira que este señor Pitágoras, este señor de la Edad Media, vamos a decirle, ¿verdad?, que había descubierto eso. ¿Se acuerdan que de pasada yo les conté la historia, más o menos, lo que dicen los libros, ¿verdad? Que Pitágoras se iba junto con su amigo, ¿verdad? Y en vez de hacer ese cruce, ¿verdad?, en forma de L, él lo que hizo fue directamente pasar por el paso y cortar todo ese trayecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? Pueden buscar en internet, ¿verdad?, la historia de Pitágoras. Bueno, y de ahí justamente sacó ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo no puedo decir nada, yo no estuve en esa época, ¿verdad? Entonces, es lo que dicen los libros y algunos historiadores, ¿verdad? Entonces de ahí él sacó esta fórmula. Entonces lo que hizo fue él directamente tomar un atajo, en vez de hacer una L, él hizo directamente el punto ahí hasta el punto ahí. Bueno, Pitágoras solamente relacionó los lados, él no relacionó ángulos. ¿Qué pasó? Mucho más adelante, otros matemáticos, a través de justamente la fórmula de Pitágoras, relacionaron lado con ángulo. Y eso es lo que ahora mismo a mí me interesa, el lado y el ángulo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ángulo e inclinación, no estamos más hablando del lado. Si estamos hablando del lado, tenemos que hablar de la clase anterior, de distancia entre dos puntos, etcétera, etcétera. Ya no me interesa más tanto los lados. Entonces, ¿qué pasó? Surgieron las funciones trigonométricas. Ayer justamente estuvimos hablando otra vez de esto. Las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Primeramente está seno, luego está coseno, luego está tangente, después está cotangente,
después está secante y cosecante, ¿verdad? Ahora mismo, a lo que nosotros vamos a interiorizarnos es estas tres funciones: seno, coseno y tangente. En fin, ¿qué dijeron al menos estos matemáticos ya después que Pitágoras había descubierto que un triángulo rectángulo tiene hipotenusa y tiene catetos? Lo que hicieron estos fue relacionar este ángulo con los lados. La primera relación que ellos sacaron es la de seno. ¿Y qué es seno de un ángulo? ¿Verdad? Tenemos la calculadora, ya escuchaste, ayer justamente hablamos otra vez de estas funciones, pero ¿qué es el seno? El seno de un ángulo te dice que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Significa cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está? Seguramente en alguna parte del colegio, en la escuela, hablaron de esto. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Verdad? Ok. Enseguida te voy a poner una memotecnia para que te acuerdes bien. ¿Sí? Una memotecnia rápida de estos tres. ¿No? Es infalible, nunca te vas a olvidar. Coseno, que es otra función trigonométrica, relacionó el cateto que está pegado al ángulo. Se lo llama cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es otra función trigonométrica. Mira, relaciona ángulo con los lados. ¿Sí? Y luego está por último la tangente, que la tangente directamente de este ángulo vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Está? Así, profe, yo tengo que memorizarme. Sí, pero hay una memotecnia, como te conté recién. Es la de SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Ahí está. Memotecnia rápida, sencilla, para que vos puedas acordarte de estas funciones. ¿Está? Sí, vamos. SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Pero, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora? En realidad sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de qué? De la tangente. ¿Sí? De la tangente vamos a hablar. Problema de Pitágoras, borro. ¿Por qué? Fíjate que acá tenemos el ángulo y este que vendría a ser para vos, de acuerdo a este ángulo. Este lado que está acá vendría a ser el lado opuesto, ¿sí o no? O el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Y este que está acá, o sea, esta porción, en realidad con este tendría que estar acá, x2 menos x1. Y este vendría a ser x2 menos y1 acá. ¿Qué vendría a ser este lado? El cateto adyacente, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una relación ahí, así como lo que están acá los tres. Entonces yo puedo decir de que tangente, porque acá te habla de tangente de tita, aquí es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? ¿Y cuál es el lado opuesto a este ángulo? I2 menos I1, ¿verdad? ¿Y el lado adyacente? X2 menos X1. ¿Okay? Entonces yo acá, ¿qué hallé? Yo hallé la pendiente. ¿Está? Yo hallé la pendiente. ¿Está? ¿Qué es esto? Esta es la fórmula de pendiente de una recta. Está, ¿se entiende, página? Esta es la pendiente de una recta. Bueno, la pendiente nosotros le llamamos con una letra M. ¿Sí? O sea, M para nosotros es pendiente de una recta. ¿Está?
Entonces, en vez de poner tangente, ponemos m es igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1. Y eso es lo que está acá. Esto es lo que está acá. ¿Se entiende para dónde sale esa fórmula? Bien. Sale de justamente el triángulo rectángulo que estuvimos analizando y de las funciones trigonométricas, en específico de la tangente. ¿Está? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la pendiente? La pendiente, esta m que está acá, es la tangente de la inclinación de tu recta. ¿Está? Es la tangente del ángulo θ para nosotros. ¿No hay problema? Entonces puede decir que m es tangente de θ. Puedes relacionar directamente la pendiente como la tangente de θ. ¿No hay ninguna duda? ¿Ah? ¿Quieren copiar esto? ¿De dónde sale? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, les doy 2 minutos. Manita, ahora mientras pauso el video. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la ecuación punto pendiente. ¿Puedo hablar ya de todo? ¿Otra vez no? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Acá no voy a poner. Hablemos de la ecuación punto pendiente. Y bueno, ecuación punto pendiente. ¿Qué es la ecuación punto pendiente? Su nombre lo dice. Su nombre lo dice. Es una ecuación o es la ecuación de la recta que tiene un punto y que tiene pendiente. ¿Verdad? Eso es, básicamente. Y bueno, si vos tenés un punto y tenés la pendiente m, vos podés hallar la ecuación de esa recta. Acuérdate que toda recta, ¿no? Toda recta, esto que está acá, es una función lineal. ¿Sí? Es una función lineal. ¿Qué significa que sea una función lineal? Ayer nomás vimos lo que es la parte de funciones. Función lineal tiene esta estructura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? Tiene esa estructura. ¿Eh? Esa es una función lineal. ¿Estamos? Ok. Entonces, yo puedo hallar la función lineal teniendo el punto y teniendo la pendiente de esa recta. ¿Estamos? Después te vas a dar cuenta, profe, pero acá contiene x nomás y no tiene y, ¿verdad? Es cierto, enseguida vamos a hablar de la ecuación general de la recta. ¿Sí? De la ecuación general de la recta, en breve. Y la ecuación ordinaria, esa es que yo te puse acá, la función f de x a x más b, que es la función lineal, esa es una función ordinaria. ¿Está? Es el que más se conoce, pero hay una ecuación general de la recta, que es que está ahí que enseguida vamos a hablar. En fin. Bueno, la ecuación punto pendiente básicamente sale de la ecuación de la pendiente. ¿Sí? Sabemos nosotros que la pendiente es i2 menos i1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Si yo esto paso hacia acá, está dividiendo esto acá, ¿verdad? ¿Sí? Voy a pasar hacia el otro lado despejando, voy a pasar a multiplicar, voy a tener entonces x2 menos x1 por m igual a i2 menos i1. ¿Está? Lo único que voy a hacer yo acá, o lo único que hace, ¿verdad? Que creó esta ecuación punto pendiente, lo único que hizo fue, en vez de poner x2, le puso directamente como x. Y en vez de poner como i2, le puso directamente como i. Porque la idea es dejar y funciona x y aquí acá. No que aquí te salgan números, sino una ecuación quiere que te salga. ¿Está? Bueno, ordenando esto, yo voy a tener m por x menos x1 igual a i menos i1. Esta es la ecuación punto pendiente, la que aparece ahí, ¿verdad?
¿Está? ¿Lo entiendo? ¿Sí? En realidad acá hay un error de tipeo, que tenía que ser I1. Atiendan eso, si es que ustedes copiaron I2, ese es I1. Para que tengan en cuenta. Bueno, hagamos ese ejemplo. Dice, sea el punto P 1, 2, dependiente M igual a 1, hallar la ecuación de la recta. ¿Ok? Te da el punto y te da la pendiente. ¿Sí? Ok, ejemplo de poner acá, ejemplo 1, me da el punto P 1, 2, ¿verdad? Sí, 1, 2. Y me da la pendiente que vale 1. Me pide la ecuación. Ecuación, punto, pendiente. Eso es lo que me pide. Siempre lo ideal es sacar siempre los datos. Nosotros, al menos en la escuela, se nos enseñó, ¿verdad?, de que poner datos, solución, respuesta. Eso era anteriormente, ¿verdad? Pero siempre, hasta hoy en día, es importante que vos saques los datos de tu ejercicio. ¿Para qué? Para que vos tengas un panorama y ver qué es lo que te pide el ejercicio y qué es lo que tenés como dato. No agarrar y hacer directamente ya y sin siquiera leer lo que dice el ejercicio. ¿Está? Entonces, de eso se basa la comprensión de los ejercicios, de los problemas. ¿Está? Bueno, tengo mi punto P. ¿Esto qué vendría a ser? Este es mi X1 y este es mi Y1. ¿Sí o no? Entonces, reemplazo directo. Mi fórmula está acá. Mi M vale 1. Va a ser 1 por X menos X1 es 1. Igual Y menos Y1. 1 vale 2. Directo, bueno. 1 por X es X, ¿verdad? 1 por menos 1 es menos 1. X menos 1 igual a Y menos 2. Esta es la ecuación punto pendiente. ¿Está? Directo. Sencillo. Ahí nomás. Ahora, si vos querés ordenar, vos podés pasar todo hacia un mismo miembro. Obviamente con sus signos contrarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquel que está sumando va a pasar restando, el que está restando pasa sumando. Entonces vos podés dejarlo así directamente. Esto, mira, estos dos voy a pasar hacia el otro lado con su signo contrario. Voy a dejar X menos 1. Este Y es positivo. Pasa hacia el otro lado. Negativo. Este menos 2 es negativo. Pasa hacia el otro lado. Positivo. Y todo esto igual a qué? Acá no me quedó nada. Igual a 0 entonces. ¿Está? Entonces acá resuelvo. Acá tengo menos 1 y acá tengo más 2. ¿Verdad? Son en cierto modo términos semejantes, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque son números. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. ¿Se acuerdan? De suma, resta, de expresiones algebraicas. ¿Ok? Al final voy a tener X menos Y menos 1 más 2 es 1. Era, ¿qué tengo acá? Tengo una ecuación igualada a 0. Y una ecuación que está igualada a 0, para mí esta es la ecuación general de la recta. Entonces tengo mi ecuación punto pendiente, que es esto. Hasta acá ya estaba bien si es que el ejercicio te decía hallar la ecuación punto pendiente. Pero si el ejercicio te dice hallar la ecuación general de la recta, vos todo eso pasás hacia el mismo miembro e igualás a 0. Y ahí ya tenés la ecuación general de la recta. Y fíjate, mira que acá nomás está. Acá está la ecuación general de la recta. Mira. Su forma es el número con la X, el número con la Y y el término independiente. Y fíjate, tiene X, tiene Y y tiene un número. ¿Y está igualado a qué? Igualado a 0. Por eso es que esto tiene forma de la ecuación general de la recta. Por eso puse ahí ecuación general de la recta. De la redundancia. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, entonces eso. Y luego ya vamos a hablar justamente del tipo de recta, ¿verdad? Fíjate que acá el ejemplo, mira, dejó como una ecuación general de la recta. ¿Está?
No dejó como ecuación punto pendiente, sino como ecuación general de la regla. Para que tengan en cuenta eso. ¿Qué pasó? Depende del ejercicio como te pide. ¿Sí, vamos a ver enseguida el examen anterior. ¿Cómo hace? ¿Por qué ahí esa X menos X1 no pasa positivo? ¿Dónde? Ahí que está M es igual a Y sobre 2, Y2 menos Y1. ¿No se ve acá? Sí, ¿por qué no pasa positivo? Porque esto está una operación antes que es la división acá. ¿Sí? Entonces la división está dividiendo así tal cual va a pasar, multiplicando. ¿Está mal? Esto incluso lo puedes poner como en paréntesis, y eso es lo que yo hice acá. ¿Sí? Está dividiendo, pasa directamente a multiplicar así tal cual. No va a cambiarle el signo. No, entonces cuando hay multiplicación y división No cambia de signo. ¿Verdad? Solamente en sumas y en rectas es lo que cambia de signo. ¿Sí, vamos? Bueno, entonces copien esto y luego ya vamos a hablar de los tipos de rectas. Pero mientras, voy a pausar el video y voy a buscar mientras exámenes anteriores para ver cómo es.